Bueno, esta es la clase número 9. Vendría siendo la última clase del curso, que básicamente es una clase que explora un poco más allá de los contenidos que están contemplados en el curso. Vamos a ver cuál es el contexto en que se utiliza una función, que las funciones son muy útiles. ¿Ya? Eh, Vamos a ver también cómo se define una función y vamos a ver un ejemplo bastante sencillo donde podemos aplicar una función que la creamos nosotros mismos. Ya básicamente esa es la idea. Y cómo podemos utilizarla para resolver ciertos problemas. Vamos a ver un concepto que se llaman variables globales y variables locales. Y estos están arraigados básicamente en el concepto de funciones. ¿Ya? Las variables locales existen dentro de una función y desaparecen cuando la función termina. Las variables globales están presentes durante todo el programa. Finalmente vamos a ver un ejemplo ya de esta función y las conclusiones. Bueno, esto es bien teórico, pero es bastante cierto. Y dice que se hace de X una definición de complejidad y un problema E de X. Entonces podemos ver que si un problema, ¿cierto? Si la complejidad de un problema P1 es mayor que la complejidad de un problema 2, entonces el esfuerzo que necesitamos para resolver el problema 1 es mayor que el esfuerzo que necesitamos para resolver el problema 2. ¿Ya? Y esto es bastante obvio. Sin embargo, se ha encontrado la siguiente fórmula a partir de la experimentación humana. ¿Ya? Esto quiere decir de que si tenemos un problema, ya, si sumamos dos problemas, eso es mucho más complejo que dividir el problema total en subpartes. Es decir, cuando tengo un problema, básicamente la idea es que si soy capaz de dividirlo, entonces, ¿cierto? Esta complejidad del problema total va a ser mayor que la complejidad de las partes. Y por consiguiente, obviamente, ¿cierto? El esfuerzo va a ser menor. ¿Okay? Por lo tanto, si yo divido este problema en dos partes, por ejemplo, o en varias partes, esta complejidad o el esfuerzo que voy a necesitar, ¿cierto? Va a ser menor. Entonces, eso es bastante importante. ¿Ya? Es decir, que necesitamos, si somos capaces de vislumbrar cómo podemos dividir un problema que aparentemente parece complejo en distintas partes, ¿cierto? La solución de su problema va a ser mucho más sencillo. Y eso es ¿cierto? Es una forma de aplicar la ingeniería. Entonces, esto nos lleva a la conclusión del tipo de dividir y vencerás. Ya decir, si somos capaces de dividir el problema, ¿cierto? En subproblemas, va a ser más fácil, ¿cierto? Afrontar los subproblemas. Es decir, no vamos a preocupar de ver el diseño de cómo dividimos, ¿cierto? Ese problema, subproblema y luego, ¿cierto? Atacando las partes ¿cierto? Debería ser mucho más sencillo. Por consiguiente, debemos considerar las funciones como cajas negras. Ya vamos a aplicar este concepto de funciones que es, ¿cierto? Un elemento que tiene entradas y produce una salida. Y la podemos ver como cajas negras. Eso cuando yo voy a diseñar mi problema, ¿cierto? Como le mostraba anteriormente en los videos anteriores, como el caso de potencia, después yo me preocupo de implementar potencia. Aquí es básicamente la misma idea, ¿cierto? Yo voy a definir una función que hace algo, por ejemplo, calcular la potencia, y luego, posteriormente, me voy a preocupar, ¿cierto?, de implementar la función que hace la potencia. Por lo tanto, debemos concentrar en el diseño global, ¿cierto?, del programa, ¿cierto?, en lugar de los detalles. Y entonces, ¿cómo la estructura de una función? La estructura de una función en C es de la siguiente forma. Aquí definimos el tipo de función, es decir, esto más que el tipo, vendría siendo el tipo de datos. ¿Okay? ¿Qué datos va a retornar esta función si es que retorna? Por ejemplo, si una función no retorna nada, generalmente esto se llama void. Es V-O-I-D. ¿Okay? Si lo que va a retornar nuestra función es un entero, entonces aquí va int.
y nombre de la función. El nombre de la función al que ustedes le quieran colocar, por ejemplo, potencia, factorial, etcétera. Y aquí, ¿qué es lo que recibe esa función para poder, ¿cierto?, resolver problemas? Por ejemplo, si tenemos potencia, seguramente vamos a recibir, ¿cierto?, la base y el exponente. ¿Ok? Y va a retornar a algo. Esto return, ¿cierto? Es que va a retornar el valor, es decir, que va a solucionar el problema, ¿cierto? Y posteriormente el paso final de esta función va a ser entre devolver, ¿cierto?, el valor que calculó. ¿Ok? Obviamente si no calcula nada, como yo les comentaba, esto es void. Entonces, vamos a resolver este ejemplo que es bastante sencillo, que es la sumatoria de i elevado a i, ¿ya? Usando una función que vamos a crear nosotros mismos, y también al mismo tiempo vamos a aprovechar de definir una variable local y una variable global.